Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10, seguimos. Vamos a comenzar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy y recibimos en nuestra mesa de trabajo al economista Diego Borja. Él es candidato a la vicepresidencia de la República por Revolución Ciudadana, lista 5. Economista, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. A usted, gracias por acompañarnos. Lo primero, y en la tónica, para darle seguimiento a lo que comentaba hace minutos, me di el trabajo de hacer un análisis personal, periodístico, sobre la decisión del Ministerio de Trabajo de sancionar a la vicepresidenta de la República. Ha habido reacciones de varias de las candidatas a la vicepresidencia, porque la mayoría son mujeres. Usted creo que apenas hay 2 hombres entre los binomios. Me gustaría una reacción suya. ¿Cuál es su opinión como candidato a la vicepresidencia sobre la sanción a Verónica Abad ejecutada por el Ministerio del Trabajo este fin de semana? Bueno, Fabricio, mire, hace varios días atrás, a propósito de un tuit de una consejera del Consejo Nacional Electoral en el que planteaba la necesidad de un debate entre los candidatos a la vicepresidencia, yo había puesto que estoy totalmente de acuerdo, y vuelvo a reafirmar aquí en estos micrófonos, que sería muy bueno un debate entre los candidatos a la vicepresidencia cara a lo que está sucediendo en el país. Y básicamente, ¿por qué? Porque lo que ha hecho el presidente Noboa con su vicepresidenta, escogida por él, es no solamente una vergüenza nacional en términos de cómo empezó esa relación, enviándole fuera del país, tratándole como si fuera una funcionaria pública, desconociendo su carácter de persona electa popularmente en las urnas junto a él, y por tanto generando una violencia política contra su vicepresidenta, y probablemente una violencia de género, porque yo me pregunto qué pasaría si la vicepresidenta fuera hombre. ¿Haría lo mismo? Yo dudo. Entonces aquí hay un comportamiento que tiene el actual presidente bastante agresivo con las mujeres. Mire usted, la vicepresidenta, su exministra de Electricidad, su ex esposa, etcétera. Entonces es censurable desde todo punto de vista. Y ahora con la sanción es simplemente una nueva violación que hace Noboa de la Constitución y de la ley, claramente. O sea, le juzgan a la vicepresidenta como si fuera una funcionaria de un ministerio cualquiera, y le sancionan además con una sanción que ni en caso de que hubiera incurrido en un problema administrativo, siendo una servidora pública de carrera, que no lo es, no correspondería. Entonces aquí hay realmente una violación completa del esquema normativo que tenemos en nuestro país. Y esto no pone en duda solamente el problema de qué función cumple el vicepresidente, que es un tema que el Ecuador tendría que aclararlo en el futuro, ¿no? Sino pone en duda el carácter democrático de varias instituciones, incluyendo en este caso el Ejecutivo, y lo que va a suceder en el futuro, porque si es que, digamos, la vicepresidenta acude a la Corte Constitucional, los tiempos no le van a dar para su reclamo. Entonces, creo que aquí hay una violación que podría ser catalogada de una violación del Estado de Derecho en el Ecuador. Diego, pero ¿qué hacemos finalmente con una decisión como esta? Porque está claro que hay coincidencia generalizada, por así decirlo, respecto de que hubo una violación del derecho y demás. Finalmente se está anteponiendo una norma inferior a la Constitución y la ley, como han señalado muchos expertos, juristas y otros actores políticos en estas últimas horas. Pero ¿qué hacemos con una decisión como esta? ¿Nos quedamos en la crítica, en el cuestionamiento, en el señalamiento a estas acciones desde el poder? ¿Y de ahí en más qué? Yo creo que hay varias acciones que podrían hacerse, pero estamos viendo que hay vista gorda por parte de muchas autoridades. Yo creo que la Corte Constitucional debería pronunciarse inmediatamente, de oficio, así no haya denuncia. ¿Podría serlo? Yo no sé si lo podría hacer, no lo sé, no soy abogado, ¿no? Pero aquí hay claramente una violación constitucional. Entonces, ¿cómo el organismo que está constituido para defender la Constitución en términos legales se queda callado? Primero, debería haber otra reacción por parte de la Asamblea Nacional. Porque en la Asamblea Nacional también hay un juego de intereses en los que a veces me pronuncio, a veces no me pronuncio por parte de ciertos bloques, ¿no? Pero
claramente aquí hay una acción política que está violando la Constitución, y al fiscalizador número 1 del Ejecutivo, que es la Asamblea Nacional, le correspondería también pronunciarse. O sea, no debe pasar desapercibido esto, porque hay un conjunto de acciones en el último tiempo que lo que hacen es alterar el Estado constitucional en el que estamos viviendo. El Estado de Derecho, el Estado de legalidad. Lo que acaban de hacer anoche con Jan Topic me parece otra violación. O sea, lo que están generando es un juego sucio previo al proceso electoral. Esto no es un juego limpio. Y lo que todas las candidaturas debemos exigir, todas. Claro, a la candidatura de Noboa no le interesa, pero el resto de las candidaturas debemos exigir es juego limpio. En las urnas se debe ganar este proceso, no con triquiñuelas, no con mañoserías. Y lo que estamos viendo, tanto con la vicepresidenta como con la candidatura de Jan Topic, es una mañosería. Sobre este tema de Jan Topic, ¿cómo generar una suerte de confianza entre la ciudadanía respecto de esta posición que han asumido los diferentes actores políticos, candidatos a presidentes, vicepresidentes de la República sobre este tema? Porque también lo que se ha dicho en las últimas horas es: muchos quieren pescar a río revuelto, a ver cuántos votos pueden captar aupados en esta suerte de empatía con Jan Topic. Es que aquí no se trata de una suerte de empatía con candidatos de uno u otro lado. Vamos, en mi caso personal, políticamente hablando, no tengo una afinidad con la candidatura de Jan Topic. Pero igual si fuera otra persona, igual si fuera otro candidato, más a la derecha, más a la izquierda, no se puede hacer un juego sucio. Porque el que le afecten a una persona, le afecta a todos. El que le afecte a un candidato, le afecta a todos. El que hoy día nos quedemos callados por determinado interés, le afecta a todos, independientemente de qué pase al fin del día con la votación de ese candidato. O sea, aquí básicamente la gente que iba a votar por Topic, que además estaba con un número interesante en las encuestas, va a sentirse frustrada. Y una frustración democrática más. Porque no va a tener el menú que él quería escoger. Ya no hay. ¿Por qué? Porque hoy día se les dio la gana de no calificar a alguien que no solamente le calificaron en el proceso anterior, sino que quien le auspició en el proceso anterior es el que hoy le denuncia. Acordémonos que a Topic la vez anterior le auspició también Sociedad Patriótica. Fueron Socialistianos, Sociedad Patriótica y Avanza, me parece. Y hoy día... no, Avanza estuvo con otro, perdón. ¿Quién sabe por qué razones? Era Centro Democrático. ¿No? De este juego sucio, uno de esos partidos decide no apoyarlo. Y el tribunal que tiene que fallar al respecto acepta eso. Entonces yo creo que aquí no es una vulneración solamente contra esa candidatura, sino, igual que en el caso de la vicepresidenta, es una vulneración de nuestro sistema democrático, que todo el tiempo estamos viendo cómo lo violan y lo alteran y no pasa nada. A ver, sobre el caso de la vicepresidenta, y obviamente estas preguntas tienen relación con su condición de candidato a la vicepresidencia, porque usted, si gana Luisa González las elecciones, usted se convertirá en vicepresidente de la República. ¿No deja sentado un peligrosísimo precedente para el futuro? Si mañana o pasado, que eso también es muy discutible, no es la primera vez que ocurre y probablemente no será la última, que un presidente o presidenta tenga desencuentros con una vicepresidenta o vicepresidente, y pasa esto, que le retiran las funciones, que le suspenden, ¿no queda sentado un peligroso precedente, economista Diego Borja? Mire, la cadena de malos precedentes aquí es mucha, y esta es una más. O sea, no es la primera, es mucha. Mire usted lo que pasó ya anteriormente cuando Lenín Moreno hizo lo que hizo con su vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass. Esto ya viene de atrás. Entonces, una forma de resolver este tema es que los ecuatorianos cambiemos la naturaleza de la vicepresidencia. Probablemente necesitamos hacer una modificación legal y una modificación darle funciones constitucional, darle funciones. Por ejemplo, en otros países preside la Asamblea Nacional, el Senado. Podrían modificarse constitucionalmente las funciones para que no sea discrecional y para que las discrepancias políticas que pueden haber entre el presidente y el vicepresidente sean procesadas en el ámbito democrático y no con este tipo de acciones como esta violencia política que está haciendo Noboa contra su vicepresidenta, como la que hizo Moreno con su vicepresidente. Entonces, si ya tenemos un ordenamiento y se viola, como se está violando en este caso también el ordenamiento, tienen que haber consecuencias, pues. Porque aquí, ¿qué pasa? Que hoy día el que es presidente viola la ley, viola la Constitución y mañana no pasa nada. Y anda campante, tan pancho como cualquiera, por las calles, no pasa nada. Entonces también esos contenidos de impunidad ante las violaciones constitucionales tendrían que cambiar en el Ecuador. Y eso no hay.
Y esa debería ser una modificación también importante. Por eso yo creo que entre las cosas que debemos hacer en el próximo periodo es volver a generar una institucionalidad fuerte que hoy día está muy vulnerada. Esto que usted acaba de decir respecto de hacer una modificación a la Constitución para poder especificar estas funciones del vicepresidente, ¿es un tema o un criterio netamente personal? ¿Se ha discutido, por ejemplo, con Luisa González? ¿Es una iniciativa que podrían llevarla adelante, ejecutarla de alguna manera de llegar al poder? Sí. En el caso nuestro, claramente la postura que nosotros tenemos es la de un equipo, en la cual estamos actuando de una manera articulada, en la que cada cual nos hemos dividido incluso funciones electorales en esta carrera electoral, y también hemos hablado de las funciones que tendríamos cada uno en el gobierno en el caso de ganar, dando una señal de que lo que hoy día está viviendo el Ecuador, que es vergonzoso y que además es ilegal, no va a suceder en el caso de que nosotros merezcamos el voto popular. Pero más allá de eso, que ese es un compromiso, digamos, político, tiene que haber un ordenamiento que de alguna manera norme, con las debidas sanciones en el caso de que se incumpla, que hoy día no lo tenemos. Esta figura del vicepresidente durante muchos años en el Ecuador ha sido compleja. No es último. Acordémonos, esto viene de muchos años atrás, incluso antes del retorno constitucional, en la época de Velasco, en la época de Carlos Julio Arosemena, y tal. Ahí hay unas frases. De Jorge Zavala Vaquerizo. Hay unas frases de que es el conspirador a sueldo y cosas de ese estilo. Entonces, si los ecuatorianos no estamos conformes con esto, y creo que no estamos conformes, hagamos la modificación respectiva. Pero hagamos una modificación normativa para que el juego sea limpio. ¿Qué estamos exigiendo básicamente? Juego limpio, como en el fútbol. O sea, no me pongas árbitro vendido, no me quites jugadores de gana, no me saques tarjeta roja cuando no hay, no utilices la norma para tu beneficio, no compres el partido, dicho de otra manera, que es lo que hoy día estamos viendo en el candidato Noboa. Ahora, usted nos habla en este momento de que habría que pensar en una modificación constitucional. Quiero ir más allá, y quiero ir más allá porque además usted fue asambleísta constituyente en Montecristi. ¿Ustedes como Revolución Ciudadana mantienen la línea de ir a una asamblea constituyente economista? Sí, Fabricio. ¿Otra vez? Otra vez. Y creo que cada vez lo que está sucediendo en el Ecuador nos muestra esa necesidad. Nos muestra esa necesidad. Porque aquí hay un conjunto de acciones contra nuestra normativa. Un país que permite, que vulnere su institucionalidad, es un país que se pone en indefensión. Mire, el problema de la criminalidad que tenemos hoy día en el Ecuador se debe básicamente a este desmantelamiento institucional. El crimen no es que solo existe en el Ecuador, existe en todas partes del mundo, pero mientras más sólida, fuerte, rigurosa es su institucionalidad, es más difícil la penetración. Aquí lo que estamos viviendo es un zafarrancho institucional. Hay que volver a tener una configuración, una estructuración institucional. Pero ese zafarrancho no se puede solucionar con la actual Constitución. Mire, porque me da la impresión, si me permite interrumpirle, me da la impresión que se quiere una constituyente no necesariamente para reformar la Constitución, obviamente. Habrá pasajes que van a reformar, manteniendo la esencia del constituyente de Montecristi, sino para volver al carácter de plenos poderes como lo hicieron en 2007-2008. Es decir, estar por encima del resto de instituciones, declarar vacantes determinados cargos o la terminación de ciertos cargos. Esa es la idea. No, la idea es volver a tener una institucionalidad que le permita al Ecuador volver a vivir en un estado de derecho en el cual básicamente la gente viva mejor, tenga bienestar. Hoy día tenemos una vulneración tan grande de la institucionalidad por todos los lados. La gente dice, bueno, ¿y yo por qué como con la institucionalidad? Claro que come. Desde el hecho de que no puede renovar su licencia, desde el hecho que no puede renovar su pasaporte, hasta el hecho de que usted tiene en un momento determinado una interpretación legal de cualquier cosa sin que pase absolutamente nada. A ver, gracias a lo que estamos viendo con la actual vicepresidenta. Van a sancionarle, ya le sancionaron, utilizando una norma que no tiene nada que ver con el carácter de esta persona, que no es un funcionario de carrera, es un funcionario electo democráticamente. Y la LOCEP, no me acuerdo el artículo exacto, claramente dice que a un funcionario que es electo no le pueden sancionar como si fuera un funcionario de carrera. Lo dice la ley. ¿Y qué pasa? Se la pasan a vista y paciencia del Ecuador. Y la gente dice, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? Es que si le afecta a una persona, lo mismo que con la candidatura de Topic, le afecta a todo el mundo. Ese hecho nos está demostrando una vez más, Fabricio, que aquí en el Ecuador esta vulneración de nuestra institucionalidad nos está llevando a una forma de vida en la que la vida cotidiana de las personas se ha vuelto una carga.
Y eso no podemos permitirlo. Diego, a primera vista, ¿qué cambios amerita la Constitución para recuperar la institucionalidad en el país? Bueno, empezando por ¿no? Ajá. Empezando por el que estamos diciendo, una claridad de cuáles son las funciones del vicepresidente, empezando por ahí. Eso por un lado. Pero digamos, Ajá. hay muchísimos elementos que habría que discutir, y yo creo que para hacerlo de una manera clara, habría que tener mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad en los elementos de discusión. Hay muchos. Te pongo uno, que es de discusión nacional. La forma de elección de los funcionarios o de las personas de todo el ámbito de control. De las autoridades de control, De a cargo del todo Consejo el de ámbito de Participación control. Ciudadana ahora mismo. No solamente por el tema de a quién está a cargo, sino por la forma como se lo hace, cómo se manipulan los requisitos, cómo se hace un conjunto de acciones. Pero debe seguir existiendo en este sentido el Consejo de Participación, más allá de la forma que usted hace referencia. Eso es lo que justamente tenemos que discutir los ecuatorianos. Desde Por su ejemplo, punto de vista. mire, es que cuando yo estuve en la Constitución, en la Constituyente, el Consejo de Participación tenía dos funciones básicas. La una era participación, o sea, garantizar la participación ciudadana, y la segunda era el control y la verificación anticorrupción, la transparencia. O sea, eran función de participación y función de transparencia. Eso no se ha cumplido. No se ha cumplido. ¿Dónde están los veedores de participación del Consejo? Si aquí lo único que hacen es básicamente un conjunto de componendas, y cuando no les sirven ilegalmente le descabezan al Consejo y no pasa nada. Igual que ahora están haciendo con la vicepresidenta. Sí, pero en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, a ver, yo en lo personal he sido crítico de esa institución, pero no solamente nos fijemos en lo que está pasando hoy, porque antes también era un consejo con una sola orientación política, una sola línea política, donde un candidato a la Contraloría ganó con 100 sobre 100, una candidata a la Corte Constitucional ganó con 100 sobre 100, un consejo que alguna vez el mandatario de la época dijo, se nos infiltraron dos, refiriéndose a dos consejeros que eran los Contreras en ese Consejo de Participación. Por eso. Entonces yo creo que a lo largo del tiempo ese consejo, lamentablemente, economista, no ha justificado su existencia. Por eso mismo, Fabricio, precisamente por eso, por todo lo que usted está diciendo, amerita una puesta en remojo de esas instituciones y otras, porque en esta cadena violatoria de nuestra institucionalidad, en esta cadena de debilitamiento de nuestra institucionalidad, el que termina pagando al fin del día es el ciudadano de la calle. Ahora, todo esto es importante ciertamente desde lo político, pero no termina siendo secundario frente a las urgencias. Claro. Por ejemplo, lo más urgente hoy es que no tenemos luz. No tenemos luz. Sin lugar a dudas. O sea, y esto nos afecta a todos. Sin lugar a dudas. O sea, nosotros hemos dicho 5 prioridades de inmediato. ¿Cuál es la primera? 5. Y no en orden de prioridad, Ajá. en el mismo nivel. Ok. Solo las denuncio. Tema de crisis eléctrica. Una persona, tengo gente conocida, una persona que no tiene luz, no come. Hablo, por ejemplo, de un salón de belleza, hablo de una vulcanizadora. Podría ponerle 20 más. No abren ese día, no comen. Crisis eléctrica. Crisis de seguridad. Seguimos igual o peor que hace 9 meses atrás. Crisis de empleo. Se nos va todo el mundo. Todo el mundo quiere irse. Crisis de salud. Se nos mueren los enfermos que necesitan diálisis. Crisis de educación. 110,000 niños menos en la matrícula escolar. Escolar. Son 5. Inmediatas. Eso es lo que hay que resolver pasado mañana, si es que se logra el triunfo gubernamental. Pasado mañana, digo, en el sentido de que usted empieza a hacer las acciones desde el primer día. Cuando dijo inicialmente, bien que corrigió, me hizo acuerdo de los 100 minutos. No. O sea, Pasado mañana es empezar. cuando el Esto no es- presidente dijo que en 100 minutos iba a resolver los problemas. bien vale la clase. O sea, esto no se resuelve ni en 100 minutos, ni en 100 horas, ni en 100 días. Esto es un proceso larguito. Porque el nivel de destrucción que tenemos es una cosa muy grande. Pero sí se pueden tomar acciones desde el primer momento. En el caso de la crisis eléctrica, por ejemplo, ¿tienen la suficiente claridad sobre las acciones que se deben emprender de forma urgente e inmediata para tratar de dar solución en el menor tiempo posible? Absolutamente sí. Como para iniciar, digamos así. Absolutamente sí. Y yo personalmente me he puesto al frente de eso, junto con el resto del equipo, y Luisa González está muy pendiente de eso, de forma tal que en el caso mío he aprendido mucho, en el caso de Luisa igual, tenemos un conjunto de gente experta que nos ha venido guiando por dónde se debería empezar, y claro, no es un tema que se va a resolver en los 100 primeros días, no es así.
Probablemente hay que seguir con racionamientos de mucho menos tiempo y cumpliendo los horarios. Por ejemplo, el no cumplimiento de horarios en los racionamientos genera un problema económico adicional. O sea, no solamente es el corte, sino el que a usted le dicen le vamos a cortar de 8 a 10 y resulta que le cortan de 6 a 12. Oye, economista, en honor al tiempo, un par de cosas adicionales. La primera, en los últimos días y a propósito de la ratificación de su nominación como vicepresidenciable en binomio con Luisa González, han aparecido voces que han citado algún escrito suyo respecto de cómo salir ordenadamente de la dolarización. Yo estuve un poco revisando, entiendo que ese escrito no es reciente, es un escrito del año 2000. 1999, para ser exactos. Cuando ya se habla, o sea, ni siquiera entrábamos a la dolarización. ¿Por qué no escribió en el 99 si todavía no estábamos dolarizados? A ver, explíquele eso a la audiencia. Porque el problema de la dolarización se empieza a discutir en el Ecuador desde 1996. Recordemos que cuando planteó la convertibilidad a Bucaram. Exactamente, y cuando le trae como asesor a Domingo Cavallo. Entonces ya en las universidades y en los centros académicos, el tema de la convertibilidad, el tema de la dolarización, el tema del esquema monetario empezó a discutirse desde que yo termino mi maestría en Bélgica en el año 95. Vengo al Ecuador y empiezo a dar clases en la Universidad Católica. Ya estaba en discusión esto, año 96. Entonces se discutía en la cátedra de política monetaria y en la de macroeconomía los temas de dolarización. Y los que estábamos involucrados en la academia, y le pueden nombrar a muchas personas, discutíamos ese tema. Ese escrito que usted menciona es una discusión que hubo en la Flaxo en los años 98-99 y está también escrito en la revista de esa época de la Flaxo. ¿Usted no creía en la dolarización? Yo estaba en contra de cualquier sistema rígido monetariamente hablando, porque veíamos lo que había sucedido en la Argentina. O sea, ¿usted estaba de acuerdo con mantener la soberanía económica, la soberanía monetaria? Con tener un esquema de fortaleza monetaria sin que usted pierda la soberanía monetaria, como lo había logrado Chile, como lo había logrado Brasil en un momento determinado, después de tener hiperinflación los dos países. ¿Y hoy está de acuerdo con la dolarización? Por supuesto, y cuando me tocó defenderla, yo la defendí. ¿Por qué? Porque es mucho más costoso salir que entrar. Si entrar a la dolarización significó la expulsión de 3 millones de habitantes, cuando el Ecuador tenía 12 millones. Hoy día salir de la dolarización sería la quiebra absoluta del país. Y algunos sectores más bien oligárquicos, y no le nombro en esta ocasión quiénes, han planteado es la salida, no nosotros. Cuando a mí me tocó en el 2009, en plena crisis internacional, defender la dolarización, la defendimos sin subir impuestos, sin subir precios de combustibles, sin afectar la vida de la gente. Y lo último, retomo el tema constitucional, le envío un abrazo a Néstor Aguilera, mi colega, que me pide que le pregunte. Proponer un cambio constitucional nuevamente no significa un reconocimiento de que la Constitución fue hecha o pensada solo si gobernaba Alianza País y ahora Revolución Ciudadana. No, aunque usted no fue parte de Alianza País, usted llegó por izquierda democrática, pero usted respaldó el proceso constituyente. 90 lo respaldamos, 90 de los 130. No, eso también hay que acordarse. Claro, pero cito porque usted no era parte de Alianza País, eso me refiero. Claro, así, hubo un bloque de respaldo que no solamente era Alianza País, ahí estaba el Pachacuti, que estaba el MPD, estaba Izquierda Democrática. Eso hay que recordarle, porque aquí la gente tiene memoria floja, ¿no? Entonces, no significa eso, significa que a lo largo de estos años, a vista y paciencia de los ecuatorianos y de las instituciones, la Constitución ha sido realmente alterada y violada, y con el efecto consecuente en la vida de la gente. Porque muchas veces esta relación la gente no la ve con claridad. Bueno, si cambian la Constitución, si la violan, si la alteran, a mí eso, ¿en qué me afecta? Si yo tengo que comer todos los días, salgo a trabajar, y es lo que yo voy en me el importa bus, finalmente. Eso me importa. No, le altera, porque esas modificaciones, esas vulneraciones al final del día las termina pagando tarde o temprano usted, porque no tiene a quien quejarse cuando, por ejemplo, no sé si ustedes han visto cuánto les están cobrando en la tarifa de los celulares. No le han bajado un céntimo. Y seguramente les pasa lo mismo que a mí, que no tienen datos un montón de horas al día, porque no hay luz. Y no hay a nadie a quien quejarse. La planilla de luz eléctrica me llegó más cara que la del mes pasado. Y tengo hasta 14 horas de corte. El no tener a quien quejarse es parte de la vulneración que le menciono. O sea, la gente termina comiendo o no comiendo vulneración de institucionalidad. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Diego Borja, gracias por el tiempo. Obviamente le comprometemos para que en el curso de la campaña nos vuelva a visitar. Muy Con gentil. mucho gusto. Gracias. El economista Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República por Revolución Ciudadana, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.